que esta es la parábola de la simiente, ¿verdad? Ah, qué susto me pegó eso, esa voz ahí. ¿Qué es la parábola de la simiente, verdad? Y ahí nos hablaba sobre preparar el terreno, plantar la semilla, cultivar la planta, cosechar y conservar los frutos, ¿verdad? Entonces, hacía la similitud de que el discipulado era lo mismo, ¿verdad? Que hay que preparar el terreno, ¿verdad? Y nosotros hemos escuchado eso, ¿verdad? Que algunas campañas son para cosechar los frutos, digámoslo así, de los estudios que se habían estado haciendo tiempo atrás, pero tal vez nosotros lo aplicamos de una manera diferente, ¿verdad? De preparar el terreno, muchas veces es, como les he dicho en otras ocasiones, solamente el comportamiento que nosotros podemos tener con otras personas, otras amistades, ¿verdad? De la forma como nosotros nos comportamos o nuestro testimonio, puede ser simplemente eso, ¿verdad? Y muchas veces hemos plantado semillas en otras personas y nosotros, sin nosotros siquiera saberlo, ¿verdad? Entonces, y no sabemos siempre quién nos está viendo, ¿verdad? O quién nos está poniendo atención, porque muchas veces creemos que nadie nos nota, ¿verdad? Yo siempre pues, he sido de las personas que me he dicho que me gusta mantener un perfil bajo, pero sin embargo siempre hay alguien que está viéndolo uno y no necesariamente por el hecho de viendo y ver qué está haciendo uno o qué no para criticarlo, sino que tal vez lo está viendo uno porque tal vez uno es un ejemplo para ellos y después, tal vez por algo que uno dijo o algo como que uno hirió a alguien, y pues no hemos quedado o no hemos dado el ejemplo adecuado. Por ejemplo, un estudiante le dijo a mi compañera, ¿verdad? A mi compañera de trabajo, que es nueva, le estaba sondeándolos, ¿verdad? Como viendo a ver cómo estaba la situación de cada uno, etcétera, etcétera. Y él le dijo y yo no lo sabía, que él veía como un ejemplo de mí, que él quería llegar a ser como yo, ¿verdad? Y él nunca me lo había dicho a mí, pero se lo dijo a ella. Y ella después me contó a mí, y la verdad es que eso me generó mucha alegría. Entonces, es ahí cuando uno se da cuenta que verdaderamente otras personas, se pueden inspirar y yo nunca le he dado como un trato especial, más bien creo que hasta él podría pensar que tal vez le doy tratos más especiales a otros, pero no, y dijo eso, ¿verdad? Y la verdad es que me dio mucha alegría. Pero es eso, chiquillos, o sea, siempre, no hay nada mejor o más poderoso que el ejemplo, ¿verdad? Entonces, pongámonos a pensar de que siempre hay alguien que está por ahí viéndonos y como le digo, no necesariamente para criticarnos, sino porque nosotros tal vez somos un modelo para ellos, ¿verdad? Entonces, intentemos ser ese modelo adecuado. Y creo que ahí quedaríamos con esta parte. Creo que vamos a brincar a otro segmento entonces. Igual, si alguien quiere comentar algo ahorita, es el momento para hacerlo, ¿verdad? Igual. No sé si alguno de los chiquillos quiere hacer algún comentario con respecto a la cartilla, que para mí esa era como la síntesis más, o era el grano, digamos, el punto principal, ¿verdad? Sin embargo, no sé si alguien quiere dar otro, la leyó o la estudió o quiere dar algún otro punto de vista o aportar algo igual de lo que yo dije, no sé. No, si no es así, entonces damos el espacio a Lucho, que gracias a Dios le llegó el internet. Y voy a apagar mi micrófono, definitivamente. Ok, chicos, si quieren, para este espacio que tenemos, el que quiera, pues encienda la cámara y el que no, que continúe así. Yo preferiría que las apagaran, la verdad, para que nos concentremos en la diapositiva esa que traigo. Entonces, sería un consejo ahí. Y vamos ahorita, ¿me escuchan? Sí. Sí, Sí, sí. Ok, vamos a ver unos videitos que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, yo voy a compartirlos por acá y ahí está. Mi religión dice que no puedo hacer eso. Ah, está bien. Mi religión dice que no puedes hacer eso. Está huevón, tú no. Hasta ahí todo bien. Pero miren esto. Yo me veo y me identifico como una mujer. Ah, muy bien, felicidades. Tú tienes que verme como una mujer. No. El chico fue acusado de transfóbico y funado en redes sociales. Tú tienes derecho a identificarte como desees. Lo que no tienes derecho es obligar al mundo a ser partícipe de tus fantasías. Al igual que un creyente puede creer lo que quiera,
pero no puedo obligar a alguien a creer. Ambos casos van en contra de la misma libertad del ser humano. Y no, eso no te convierte en un hereje y ni en un transfóbico. Se llama libertad. No estás agrediendo, no estás discriminando, no estás insultando. Es libertad. Ok, entonces vamos a ver otro videito. No, this is ridiculous. This was supposed to be iced, not frozen. You need to remake this. Where is your manager? Oh, I'm really sorry to ask this, but, I was supposed to have this iced and not frozen. Could you remake it for me? Sorry. Thank you. I appreciate that. Oh. This is fine. Thank you. I appreciate that. It was supposed to be iced and not frozen, but I'll rather die than ask them to remake it. Y ahora vamos con este último. You're so loud! Give me that! No! Give me that! No! 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 Which voice are you liking? Stop staring at me, all of you! You are all stupid! Ok, ¿qué notaron en estos 3 videos, chicos? ¿Qué pudieron ver que tenía relación o tal vez no tiene relación, pero qué notaron en esos 3 videos que les acabo de enseñar? La forma en la que se dicen las cosas. La forma en la que se dicen las cosas, bien, interesante. ¿Alguno más notó algo diferente a Sofía no sé, notaron lo mismo? Me gustaría saber qué más notaron. Yo, noté que, bueno, los 3 videos en sí, es la diferencia de pensamiento entre generaciones, más que todo. Interesante, muy interesante. ¿Qué? ¿Alguien más? Qué horror con ustedes, ¿qué es ese silencio tan sepulcral, chiquillos? Entonces, lo que pudieron notar es la diferencia de pensamientos entre generaciones por ahí. Sofía me dijo que la manera en cómo se dicen las cosas. Les cuento que hoy vamos a hablar específicamente sobre las generaciones. ¿Ok? Vamos a tener ese temita. Y básicamente lo que vamos a ir viendo es cómo las generaciones actuales, porque han habido muchísimas generaciones, pero vamos a hablar de las actuales. Quise incluir desde los boomers hasta la generación alfa
Pero antes de los boomers está la generación silenciosa y etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de los boomers hasta la generación alfa. Entonces, les tengo otras preguntitas. ¿Cuáles son las edades más o menos que ustedes creen que abarcan estas generaciones? A ver, si alguno está metido en el tema, puede decirlo, no hay ningún problema. O si más o menos creen tener alguna idea, también sería importante que lo comentáramos. Entonces, ¿de qué edad a qué edad creen ustedes que están comprendidas estas generaciones? Es decir, yo creo que las generaciones que vamos a ver están desde los 80 hasta los 34 años, no sé, un ejemplo. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué edad a qué edad vamos a ver estas generaciones? Sí, yo creo que sí, como de los años, digamos, los que nacieron en 1940 hasta tal vez ahora. Ok, ahora les tengo otra pregunta. ¿Lo que vieron en los videos creen que es cierto o solo es, no sé, una estereotipos nada más? Lo que vieron en los videos, sobre todo, por ejemplo, en el video donde está la muchacha representando a la generación boomers, luego los millennials y luego la generación Z, donde la generación boomer dice, no, esto es ridículo, yo pedí una cosa, quiero otra, quiero ver a tu gerente, y luego la generación millennial dijo, ay, disculpa, yo lo pedí frío, pero podría ser que lo puedes poner un poquito más, no tan congelado, sino frío. Y la otra, en vez de reclamar algo, dijo, ah, no, esto es lo que quiero, pero por dentro dijo, no, no es cierto, yo preferí otra cosa, pero me da demasiada pena decirlo. ¿Ustedes creen que eso es cierto o es puro estereotipo? Todo es totalmente cierto. De hecho, todos los videos tenían toda la verdad. Tenían toda la razón. A ver, alguien más, quiero escuchar, o sea, para eso estamos acá, vamos a comentar el tema, porque quiero que ustedes también entiendan, si no están al tanto, entiendan cómo más o menos está funcionando esto, porque esto, a pesar de que estamos hablando de las generaciones, también se traspola a la iglesia. Entonces, quisiera que a lo largo de esta pequeña presentación nosotros aprendamos y identifiquemos las distintas generaciones y cómo saber cómo convivir en ellas. Entonces, vamos a empezar con la generación boomer, los baby boomers. Ellos están comprendidos entre 1946 y 1964 aproximadamente. No es como que, ay, estas fechas ya nació, ¿cómo se dice? Esta persona y ya es un baby boomer. No, son estimaciones porque todo depende del lugar donde nacen, el tiempo donde nacen y la sociedad donde también nacen. ¿Ok? Entonces, unas características que tiene esta generación es que es una generación posguerra. La guerra terminó en 1945, entonces es una generación que si bien no es que esté en la paz absoluta, pero ya experimentaron la guerra y entonces están en un periodo entre comillas de paz. Nunca hubo paz porque hubo algo llamado Guerra Fría. Sin embargo, es un periodo donde no hay guerras mundiales. Entonces, y los Guerra hermana, tal vez. ¿Perdón? Guerra como con armas, guerra hermana. Es correcto. Sí, entonces en esta generación se llama boomer porque es el boom de los bebés. Nacen muchísimos bebés, muchísimos, entonces es baby boomer. Luego dice que esta generación, por ejemplo, vio nacer a los Beatles. Esta generación vio el Apolo 11 llegar hasta la luna. Esta generación vio los mejores años de jugadores como Pelé. Vieron el primer vuelo del avión ultra supersónico, el Concorde, que ya no anda en los cielos, pero era un diseño muy bonito. ¿Alguno por casualidad ha visto el diseño de ese avión? Chicos, No, creo que no. ok. Esta generación también vio lo que se llama ARPANET. ARPANET es el abuelo de todo lo que conocemos como Internet. Esta generación vio nacer este tipo de cosas. En esta generación también se hizo el primer trasplante de corazón. Y esto es impresionante porque antes de esos años la medicina se veía de una forma muy, muy clásica. Y entonces luego vino el primer trasplante de corazón y vamos a ver que más adelante las otras generaciones
hicieron también avances con respecto a la medicina. Otra característica es que en esta generación empezó a darse más la liberación femenina, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahí mismo en Estados Unidos se implementó la píldora anticonceptiva, muy interesante. O sea, quiere decir que antes de esos años a las mujeres prácticamente que se les obligaba a tener hijos. Antes de esos años, ustedes entienden la concepción que implica eso de que una mujer, o sea, aunque no quisiera, si tenía relaciones con su esposo, inevitablemente había una gran posibilidad de que esa mujer saliera embarazada. Y luego, en estos años de la generación boomer, se da la posibilidad de que las mujeres tomen una píldora anticonceptiva para que controlen un poco más la tasa de natalidad. También se da el famoso el plan Medicare en Estados Unidos, que es básicamente ayudar a los más viejitos, a los ancianos, a que puedan tener la oportunidad de acceder a salud, hospedaje y estas cosas, porque antes de eso los viejitos morían un poquito mal. Entonces, y fue el presidente Lyndon Johnson el que pues puso a poner esto en práctica. También hubo el famoso boom literario latinoamericano, donde escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, empezaron a tomar auge en en el escenario mundial, ya no eran tan desconocidos. Bien, entonces vamos a pasar con otra generación que es la generación X. Esta generación se les llaman inmigrantes digitales porque ya no son tan análogos como las generaciones anteriores. Esta generación se preocupa muchísimo por lograr un nivel de educación mucho más alto que en la generación anterior. Es por eso que en esta generación muchas personas que tienen este rango de edad se preocupan mucho por conseguir los famosos MBA, los doctorados en español. También esta generación básicamente ya no les interesa el típico trabajo de que, ok, yo me dedico a una cosa toda mi vida y en eso trabajo hasta que me muera, hasta que me jubilo, disfruto unos añitos y luego me muero. Ellos ya no quieren hacer esto. Esta generación, por ejemplo, también dice que les gusta tener el éxito, les gusta alcanzar éxito y mostrarlos a través de cosas como gadgets, relojes. Esta generación es mucho del auge de los relojes caros, de lujo. Esta generación acepta recomendaciones de los amigos, de lo que ven en televisión, de lo que la publicidad les dice. Ojo, que estamos hablando de la generación del 65 al 79. Son personas que ya más o menos tienen unos 40, 50 años. Entonces, los cincuentones son personas que se acostumbraron a hacer eso. En esta generación se da la legislación del aborto en Estados Unidos. Imagínense desde cuándo más o menos ya viene el aborto tratándose en Estados Unidos. El canal de Panamá se devuelve, eso es bastante interesante. Después de 98 años de tenerlo en Estados Unidos, se lo devuelve a Panamá. ¿Qué les digo? Esta generación vio nacer la Operación Cóndor. Aquí nació el primer niño nacido por fecundación in vitro en el Reino Unido. También esta música, esta generación vio nacer música como estilo disco, vio nacer Star Wars, El Padrino. También hubo una noticia que marcó mucho la generación, que fue el suicidio masivo en Johnstown, en Guyana. Entonces, podemos ver que esta generación es un poquito más diferente a la otra porque tiene la diferencia en que no se conforman con la generación anterior y porque se les exige más a nivel académico. Vamos con la generación Y, los famosos millennials. ¿Cuántos hasta el momento han escuchado este tema, millennials? Quiero que me digan yo, no importa, pero quiero saber cuántos han escuchado este término. ¿Han escuchado este término, millennials? Un montón. Sí, la verdad es Pero que sí. Generación Y. equivocadamente se cree que son los del 2000 para acá, pero no, más bien es como dice ahí, son del 80 al 99. Correcto. Doy, ¿me ibas a decir algo? No, sí, que sí, que sí. Ok, ¿alguien más quería decir algo, chicos? Bien. Dice que la generación Y es una generación que se llaman los millennials,
Se les podría considerar como nativos digitales, sin embargo, no son del todo nativos digitales porque la tecnología hasta ese momento no estaba tan desarrollada como lo está en la próxima generación. Sin embargo, esta generación, desde el punto de vista familiar, como dice la presentación, se le considera liberal porque ya no es una generación que está interesada en que, ok, yo trabajo, yo estudio, yo me caso, continúo con mi trabajo, luego me jubilo. No, esta generación ya no quiere eso. Esta generación lo que quiere es estudiar, trabajar y ojo, no trabajar por trabajar, sino trabajar porque creen en la filosofía de las empresas. Por eso es que las empresas que han estado durante mucho tiempo, les ha costado mucho la adquisición de talento millennials, porque es una generación que si no se siente a gusto con los ideales de la empresa, simple y sencillamente no va a dar el rendimiento que la empresa quiere. Es más, ni siquiera van a trabajar más de 2 o 3 meses. Es una generación que necesita creer en los valores de la empresa. Es una generación autodidáctica, es una generación que no le gustan ya ni escuchar la radio, ni ver la televisión. Y entonces, ¿qué es lo que obliga a las compañías a meterles publicidad a estas personas? El famoso Internet. Entonces, como ya no escuchan ni radio ni televisión, las compañías de publicidad empiezan a mandar contenido a través de Internet. También se le considera una generación llena de personas emprendedoras. La verdad, por ejemplo, en esta generación podría estar un Zuckerberg. Son personas que han hecho sus propias cosas y no les ha importado nada. También esta generación no se conforma con lo que les ha tocado vivir y son ambiciosos para alcanzar sus metas. ¿Quién diría? Al no tener la preocupación de querer formar una familia, tienen entonces su necesidad para ellos poder concentrarse en cosas que les llaman más la atención. Sí, está bien, yo ya no quiero tener una familia, pero quiero ser el director ejecutivo de cuentas de la empresa en donde yo estoy, o quiero tener mi propio emprendimiento. A esta generación incluso se les exige muchísimo más preparación profesional que la generación anterior. Esta generación ya no solo estudia un MBA, ahora estudia 2 o 3 carreras que lo complementen. También vamos a ver, esta generación dice que son susceptibles a comprar por internet y es cierto. Hay estudios que dicen que esta generación ya está más dispuesta a adquirir un producto por internet que las generaciones anteriores. Incluso son mucho más rápidos a la hora de la compra. Se dice que las generaciones boomers, la primera generación que vimos, tarda mucho en decidir. La generación X tarda bastante en decidir, pero un poquito menos que la generación boomer. Y esta generación millennials es mucho más rápida para decidir. En esta generación, por ejemplo, eventos históricos se vieron las guerras en Centroamérica, sobre todo, el auge del SIDA, el auge de las computadoras. Michael Jackson estuvo bastante popular en esos tiempos, fueron los años dorados del rey del pop. Nacen los famosos videojuegos en Estados Unidos. Por primera vez en la historia de ese país, la Corte Suprema nombra a una mujer como jueza. También en esta generación muere un famoso personaje a nivel de Centroamérica. Tal vez no lo conozcan mucho, pero se llamaba el arzobispo Romero, que fue el causante de que hubiera una guerra en El Salvador. También hubo el desastre de Chernóbil, que por cierto hay una serie, no sé en qué plataforma de internet, pero es muy bonita. El muro de Berlín cayó también, y es una generación que se considera con estas 3 etiquetas: perezosa, narcisista y consentida. Esto desde el punto de vista de las generaciones anteriores. O también se les conoce como la generación del yo, primero yo, segundo yo y de último yo. Y entonces, bueno, y algo muy importante por acá abajo dice www. ¿Qué creen que es eso, chicos? El internet. Es correcto, en esta época nace el famoso internet, que se considera que ha sido el invento más importante en todo el siglo
XIX, ¿quién diría? Siglo XX, perdón. ¿Quién diría, verdad? El Internet, el invento más importante después de la imprenta de Gutenberg. Y luego vamos con la famosa generación Z o los Centennials. Esta generación definitivamente salió con un iPhone en la mano. Es así, o sea, tal vez no es literal, pero sí que es una generación que es súper digital, nativa digital. Es una generación que se les enseña un celular y ya no hay necesidad de explicarlos. Ellos por alguna razón lo entienden o no les ha pasado, por ejemplo, que estos chicos más o menos tienen unos 20, 15 a 20 años más o menos tienen estos chicos. Son personas que ya agarran la tecnología como si fuera cualquier cosa, como que si siempre lo han tenido. Dice que Internet también es parte de su vida y eso es cierto. En esta generación, como vimos en el video de la niña en el avión, en esta generación son muy dependientes del Internet, aproximadamente unas 20 horas. Es un cálculo muy, yo digo que 20 horas a la semana es muy flojo, la verdad. Yo he visto chicos que utilizan el teléfono muchas horas al día, 10 horas al día. También dice que son personas, ojo, esta característica me dio un poco de gracia, porque dice, son los que dan más voz a las causas sociales por Internet. Pero ojo, esto es interesante porque a ellos les preocupan lo que está pasando en la sociedad, pero se quejan solo en Internet. ¿Entienden ahí la disonancia que hay ahí? Porque, ok, a mí no me parece lo que está pasando y yo me voy a quejar y lo voy a hacer en Twitter para que la gente vea que yo me estoy quejando, pero lo hacen por Internet. Esta generación también son muy multitareas. Son personas que ya no están conformes, igual que la generación millennials, ya no están conformes con el status quo que el mundo les está ofreciendo. Sin embargo, los puestos de trabajo de estas personas ni siquiera aún existen. Se pueden dar una idea de qué de qué trabajo pueda tener alguien en el futuro si todavía no existe un puesto de trabajo como tal. Esta generación también se les dice como independientes y consumidores exigentes. Y eso es interesante porque las marcas ya no producen comerciales para que la gente vaya y compre, sino producen comerciales para que estos consumidores recuerden la marca, porque estos consumidores cuando quieren adquirir un producto utilizan algo llamado Google y ahí se ponen y entonces investigan, buscan en las redes sociales, ven las opiniones que tengan en las redes sociales sobre ese producto y entonces con toda esa información ahora sí ellos se disponen a realizar la compra o posponerla, pero son consumidores y son personas que investigan mucho. El Internet les ha ayudado muchísimo. En esta generación se ve la famosa burbuja del .com, que básicamente lo que significa es que muchos fondos de capitales empezaron a invertir en todo, absolutamente en todo lo que tuviera llevar a .com. Ositos.com la invertían millones y millones de dólares porque decía .com y luego se dieron cuenta que habían empresas que no se dedicaban a nada más habían abierto una página web, pero ya les habían dado millones de dólares y no tenían cómo devolverlos. Entonces fue una pérdida horrible que el mercado se recuperó aproximadamente dentro de unos 13 años. 13 años tardó todo el mercado financiero en recuperar la inversión que se hizo en estas famosas burbujas del .com. Sí, esta generación también vio nacer, por ejemplo, al famoso Harry Potter, la super vista película del Titanic. Aquí, el que no haya visto el Titanic 2 veces, yo le voy a decir mentiroso, la verdad. También esta generación vio nacer los teléfonos móviles un poquito más avanzados. Ya, Más no, compactos. ajá. Teléfonos móviles digitales. Correcto, ¿ustedes se acuerdan del Nokia? ¿O alguna vez vieron un Nokia de los antiguos? De ladrillo. Ajá. Mi abuelo tuvo el de ladrillo. Que tenían la antenita, ¿se acuerdan? Y uno sacaba la antenita y se salía así como 20 centímetros por encima del celular. No, mi abuelo tuvo el que ya no tenía antena, el que es el original ladrillo, porque no tenía antena. Pero sí, yo vi los de antenita, que había que cuidarlos porque se les quebraba. Sí, pero vieron, pero por ejemplo, ¿quién tuvo a los que están aquí un teléfono de teclas? Digamos, de teclas, o sea, no de la pantalla, así táctil. ¿Quién tuvo aquí un teléfono que no fuera táctil? Yo. A ver. Yo sí. Hola.
Viva los Ay, Motorola. Yo aprendí qué mentira. a Yo estoy seguro escribir con que números, casi que digamos. solo yo. ¿Usted cree que todos teníamos plata para comprar un teléfono táctil, Doyling? No, eso ya, No, digamos, pero yo ya, los táctiles, ya en mi generación, es muy normal ya. yo en mi generación ¿Se los vi como hasta el 2010, los táctiles. ¿Se acuerdan Entonces Pero sí aún son más así se locos, veían son más locos de lo que yo pensé. no, aún así, yo primero los que vi eran los que eran de todas las teclas. Pero yo, digamos, el primer teléfono que tuve, yo aprendí a escribir con el A, digamos, con el 1, que era A, B y C, y así. Entonces, digamos, yo tuve que escribir así todavía. Ok, por cierto, en esta generación fue cuando se lanzó el iPhone. A partir del iPhone, y solo para que tengamos una referencia, a partir del iPhone, toda la industria tecnológica empezó a despuntar. Antes del iPhone todo era más medidito, más tranquilo, pero luego el iPhone lo que hizo fue integrar muchas cosas que estaban separadas y las puso en un solo dispositivo. Integró una cámara que no había en los teléfonos antiguos, integró una memoria, oigan eso, una memoria para guardar archivos de audio. Entonces, porque los teléfonos sí tenían micrófono, evidentemente, pero no tenían la memoria para guardar esos archivos de audios. Integró calendarios, integró un administrador de imágenes conocido como la galería de imágenes del teléfono. Antes del iPhone, las cosas eran muy sencillas. No sé cuántos recuerdan incluso los videojuegos. ¿Cuáles eran los videojuegos de estos teléfonos viejísimos? A ver, alguno que me diga uno para ver El si... de serpiente, el que se Ajá, comía una frutita. recuerdan que, y yo me acuerdo que si yo miraba a alguien que llegaba lejos, yo decía, wow, esta persona está en otro nivel, porque la serpiente cada vez que tragaba uno, creo que era que se hacía más grande, ¿verdad? O el juego de Atari que Sí, más era de grande. rebotar una pelota de un lado al Ajá, otro, que es un poquillo viejo, pero igual se mantenía en esta generación. es correcto. Entonces, estamos viendo que esta generación está despuntando con la tecnología. A partir de esta generación, las cosas se han vuelto, pero otro nivel. Ahora los videojuegos, es más, los videojuegos antes que se descargaban de las tiendas y no llegaban a pesar ni 100 megas. Y ahora, díganme algún videojuego de buena calidad que pese menos de 100 megas. No, no encuentran, porque la mayoría de videojuegos de buena calidad y buenos gráficos están en el 800, mínimo 800 gigas en megas en adelante. ¿Me equivoco o no, chicos? Sí, sí, más bien los juegos que son como mejor catalogados en todos los celulares pesan como al menos 3 gigas o algo así. Es correcto. Bueno, continuamos. Esta generación también vio el famoso atentado contra las Torres Gemelas. Yo tengo mis teorías ahí, no voy a hablar de esto, pero este atentado cambió también mucho la visión del mundo, porque antes de eso el viaje en avión se miraba de una manera muy tradicional y a partir de esto la seguridad incrementó mucho. Luego también en esta generación es donde se ven artistas pop latinos despuntar como Shakira. Sí, señores, Shakira tuvo su época dorada en estas fechas. Ahora, yo lo que les quiero hacer una pregunta es que vamos a concentrarnos ahorita en los datos históricos que yo les he contado de estas generaciones. Y les quiero preguntar, ¿cómo creen ustedes que los hechos históricos han afectado la generación que sigue? No la generación en la que están, sino en la generación que siguen. Por ejemplo, la generación de los boomers vio el vuelo del Concorde, el vuelo, el alunizaje, eh, el primer trasplante de corazón. ¿Cómo creen ustedes que eso afectó a la generación que le seguía, a la generación X? ¿Alguna idea, chicos? Ustedes digan, o no tienen relación. No, claro que tuvo, porque bien, en todo, digamos, ya, digamos, si uno lo ve aquí en Costa Rica, la primera generación que tuvo, o que se empezó con las universidades, fuera de los 40. Ya, como se dice, para los 80 ya había gente que quería hasta doctorados. Entonces ya son como que van sentando las bases cada generación para ir mejorando. Es interesante. Por ejemplo, lo que yo les quiero compartir es que estos eventos sociales han preparado las generaciones que siguen
para pensar de manera un poco distinta, incluso hasta radical. ¿Por qué? Porque en los años 20 a los 50 más o menos, a la población negra en Estados Unidos no se les permitía ni votar, ni entrar a los cafés, incluso en los 60 todavía existía eso, pero estamos viendo que hubo un movimiento de la cultura negra y uno de los exponentes de ellos fue el famoso doctor Martin Luther King con su muy famoso discurso de I Have a Dream. Todo esto preparó a la siguiente generación para que entendiera entonces que la población de color negro tenía también sus derechos. Entonces están viendo como un evento que tal vez yo lo puse ahí y posiblemente no tenía relación con lo que estábamos viendo, cómo afecta a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque no tanto afectan a la generación actual, sino a la que viene, y lo vemos con la generación millennials. Ellos se llaman nativos digitales, pero no son tan nativos digitales como esta generación. Ahora, ¿ustedes recuerdan el video de la niña que está en el avión? ¿Cuál fue o por qué fue que ella se enojó? ¿Sí leyeron por qué fue que ella se enojó? Porque alguien le dijo como que era mayor que ella. No, porque quería el celular, creo, ¿no? Bueno, ella se enojó por el celular, pero se enojó más cuando se le dijeron como que era una persona mayor que ella. ¿Y recuerdan qué palabras dijo cuando estaba muy enojada en el avión? ¿Qué palabras les dijo a todos los que estaban viéndola? Que eran estúpidos. Ok. Entonces estamos viendo que la generación anterior, donde nacieron los celulares mucho más modernos, mucho más rápidos, más accesibles, más y esto, propició a que la generación más joven se hiciera mucho más dependiente de estos celulares. Esta generación tiene la culpa o no tiene la culpa de ser así. La generación Z, que es la generación de la niña que estaba en el avión. ¿Ustedes qué dicen? Chiquillos. Es que esto entra en un debate muy grande, porque, por ejemplo, eso es culpa de la niña, digamos, pero la niña tiene 12 años, hasta donde se decía, ¿verdad? En eso, todavía la niña, por ejemplo, mi hermana que tiene 10, digamos, todavía entra en esta generación, y, y mi hermana es más tranquila. ¿Qué es la cuestión? Que es por la crianza de los papás, y los papás de esta generación, si no me equivoco, son generalmente generación X o generación Y o millennials, sí, ya están más jóvenes, pero después de ahí, o sea, como los primeros de la generación Y, pero es básicamente como la culpa de la crianza que se ha dado, porque por ejemplo, los generación X y los generación Y, que son hijos de los boomers, más que todo, fueron criados de una manera muy rudimentaria, que fue el hecho porque son los que están después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos lo que conocían era básicamente lo bélico y lo estrictamente estipulado por lo que se dice por los mayores. Y por eso en el video, de hecho, el segundo video que mostró, que era como la muchacha representando generaciones, decía que el boomer quería hablar con el supervisor. O sea, no lo reprendió, digamos, a él, sino que directamente fue al cargo mayor. Entonces ellos tienen esa estipulación, y esa generación educó muy rudimentariamente a las generaciones X y Y, que son generalmente los papás, y esas generaciones se volvieron como más blandas a la hora de educar. Entonces vieron que la tecnología, como estaba en auge, digamos, seguro la niña la acostumbraron desde pequeña a tener una tecnología y todo lo demás, y como vemos, la generación Y y la generación X son más ocupados en sus trabajos o en sus cosas porque están así. Entonces, una forma de distraer a los niños siempre ha sido la tecnología, que eso es básicamente una mala fama que tiene la tecnología, que es que el chiquito está queriendo atención, o mamá, aquí allá, tome, vaya juegue con el celular, o tome, vaya juegue con la tablet. Entonces, es una mala práctica que se tienen de estas generaciones. Eso hace que la generación Z, que es la de nosotros, más que todos los niños más pequeños, tengan una dependencia muy grande a la tecnología. Ok, excelente comentario, Sammy. Y es interesante lo que usted dijo, la verdad, porque también depende mucho del contexto en donde se crían a los padres. Otra preguntita, ¿en realidad las generaciones cambian la forma de pensar del mundo? Es decir, ¿la generación millennial está cambiando la manera en cómo piensa el mundo?
o no va a hacer cambiar de parecer a las generaciones anteriores? ¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, la generación millennials ahora cree que uno tiene que dedicarse al trabajo que le gusta, hacer lo que a uno le nace, y eso es lo que prácticamente cree la generación millennials. Este, Les pregunto, ¿eso está cambiando la manera en cómo los trabajos se están funcionando ahora o simple y sencillamente siguen como han sido toda la vida? Sí, no, bro, ya la gente está pensando diferente, o sea, la gente de ya, o no sé si la gente, sino las generaciones, o no sé, es que sí, los tiempos cambian por todo ese montón de cosas que usted estaba diciendo hace un rato también, ¿verdad? Igual yo igual, cuando yo estaba saliendo del colegio, todo el mundo, uno pensaba, y no, yo voy a estudiar lo que yo quiero y de, siempre y cuando sea bueno lo que yo quiero estudiar, yo sé que el trabajo nunca me va a faltar, ¿verdad? Y es como esa hablada cliché de que después ya llega uno y termina la U y uno se da cuenta y que la realidad es otra, ¿verdad? De que tal vez uno estudió una carrera que tal vez no tenía tanta demanda o que ya la demanda es otra y qué sé yo. Entonces, y cuando ya uno tiene que valerse por uno mismo, ya uno dice, pucha, y la verdad es que lo que necesitaba estudiar era una carrera que me diera trabajo y no qué sé yo, y, y sí, y eso, ¿verdad? Sin embargo, este, y como le decía hace un rato, o sea, los tiempos van cambiando ahí, y yo pensaba eso al principio, ahora tal vez mi mentalidad es esa, de estudiar, y tal vez sea hasta lo que le diga a algún hijo en su momento de también estudie lo que le pueda ayudar a subsistir, porque ni siquiera mente es, mira, estudie lo que para que se consiga un trabajo, sino, si se puede emprender algo y a tener algo del propio, pues súper mejor, y adelante, ¿verdad? Igual, ahorita ya estoy usando una palabra de emprender. Antes ni se pensaba en eso en realidad, sino era estudiar algo que a usted le puede dar un trabajo y ya, y listo, o sea, nadie pensaba en emprender, ahora uno piensa en eso, que consiga algo en el que si no puede conseguir un trabajo, qué sé yo, entonces que por lo menos pueda emprender algo y tener algo propio, ¿verdad? Pero, di, no sé, o sea, también depende del momento y la mentalidad de cada uno. Ok, excelente, doy. Solo para que tengan una idea, hay un gobierno, creo que es Islandia, sí, que básicamente está haciendo campañas, ojo, están haciendo campañas para que los jóvenes ingresen a trabajar al gobierno, porque los jóvenes no quieren trabajar para el gobierno, porque la generación que ya está trabajando para el gobierno ya se está jubilando, por lo tanto el gobierno necesita nuevo personal para que las cosas en el gobierno funcionen. Y están haciendo campañas, o sea, están diciéndole a la gente, oigan, vengan a trabajar al gobierno, y los jóvenes dicen, yo no quiero trabajar en el gobierno, yo quiero hacer algo propio. ¿Cómo ven esa mentalidad en ese país europeo? Eh, para mí, yo la veo bien, no sé, cada quien tiene, más en Europa, no sé, a mí me parece que mientras, ¿Por qué lo ve bien, Bruce? ah, ¿Por qué lo ve bien? el hecho de querer intentar buscar de la manera en la que quieren trabajar, digamos, porque no creo que, no sé, todos no quieran trabajar en el gobierno, habrá jóvenes que sí, al final, no sé, deberán tener mucha oportunidad como para poder elegir y de poder decidirse que quiero trabajar sin necesidad de dinero para subsistir o porque la familia se lo permite o algo. Sí, Pero no, no, y tiene razón Andrés. yo pienso en Latinoamérica y, y en esa situación ahorita. mm, no creo que la gente se ponga, "Mae, no voy a trabajar para el gobierno, y mucho menos para el gobierno, que es como el que le da muchos pluses y es como, Eh, mae, ya no sé qué, mejor trabaje ahorita que puede, pero no sé. Entonces, Como muy ¿qué ha hecho casual. Andrés, qué ha hecho que Latinoamérica sea tan pobre? No sé, mil cosas. Desde traumas desde la llegada de Colón aquí hasta mm, factores en el siglo pasado que tuvieron que ver con la Guerra Fría y con quién estamos aliados o no.
y la corrupción que nos han hecho, y muchas cosas, no sé. Porque nos robaron el oro, eso fue. Sí, desde eso empezó, pero no sé, muchas cosas. Ok, pero entonces básicamente lo que estoy infiriendo es que lo que ha afectado a Latinoamérica no es la generación actual, ¿verdad? Ah, no, no, no. La pobreza de Latinoamérica no, para nada. No ¿Verdad? tengo No nada ha que sido ver. la generación actual. Lo que ha hecho que Europa tenga tanto dinero tampoco ha sido la generación actual, ¿verdad? No, mucho menos. Entonces, ¿qué hace que una región sea más próspera que otra? Porque que yo sepa, Europa también tuvo 2 guerras mundiales y bastante seguidas. Sí, en las que Estados Unidos aprovechó y tuvo dinero para comprar y vender armas. Entonces depende. Entonces, Una manera de lucrar para mí, bueno, ha sido la guerra. No sé. Muchas sí, cosas, no sé. por supuesto. Entonces, podemos decir que la generación actual no ha dejado sus huellas, pero sí estamos viviendo las huellas de las generaciones que ya pasaron. Entonces, cuando ustedes escuchan a un adulto decir, es que, no, hombres, estas generaciones van a acabar con el mundo, ¿ustedes qué responderían a ese comentario? ¿Las generaciones actuales van a acabar con el mundo o simple y sencillamente están viviendo en un mundo que ya dejaron las generaciones anteriores? De bro, eso depende, la verdad, también, porque uno diría, mira, los que van a acabar con el mundo, los que están acabando con el mundo son los boomers y la generación que le seguía, que creo que era la, no me acuerdo, X. este, sí, la X, porque esos son los grandes empresarios ahorita y son los que tienen las grandes empresas y son los que ahorita no les importa contaminar esto y que lo otro. Pero yo me he topado Willas en el colegio, que ya son de esa generación nueva, que ya deben tener una conciencia ambiental, verlos botar basura ahí en un caño, como si nada. Entonces uno dice, what the heck, o sea, con en esta situación, como está el mundo y todos los medios de comunicación que tienen para darse cuenta de todo y les vale y siguen botando basura. Entonces, de, no sé, la verdad, también depende mucho cómo los críen, pero ya yo no veo en ciertas cosas sí hay muchos cambios, pero en otras, no. Entonces, sí. Y, ok, y vamos a ver, ustedes sabían, por ejemplo, que Costa Rica es uno de los países que no ensucia tanto su propio país en comparación con otros de Centroamérica. Y eso tiene que ver mucho con la educación que les hayan dado. Ahora pasemos todo esto de las generaciones a un nivel social, pasémoslos a un nivel más de la iglesia. Les pregunto, ¿cómo se comportan las generaciones en su iglesia? ¿Qué comportamiento ven en una persona que digan, entonces el comportamiento de esta persona es un comportamiento de una generación que los marcó y por eso piensan así? ¿Me podrían dar algún ejemplo para que los demás podamos ver cómo hacer para identificar las distintas generaciones que hay dentro de la iglesia? ¿Podrían darme un ejemplo? Yo solo puedo ver digamos, las más ancianas son un poquito más estrictos con lo que son como las reglas o las tradiciones en sí, porque si usted lo ve, los viejitos ahorita se puede decir, son como más que se haga todo como en un orden. Si algo cambia, entonces como que no les gusta. Ok. Y también se ve reflejado en la forma en la que reaccionan cuando algo no les parece ¿Cómo reaccionan, Steven? diferente. Tal vez yo siento que como en el mundo, como el video que usted puso tal vez que el mundo nos obliga de cierta manera a aceptar, digamos, ciertas ideologías de cómo cree la gente. Yo creo que estamos más abiertos a aceptar cambios, a aceptar diferentes formas de pensamiento y de actuar. Y creo que las otras personas tal vez les cuesta más adaptarse, tal vez a aceptar, digamos, tal vez a dos hombres besándose o algo así. Y yo creo que la mayoría de nosotros crecimos viendo, y hasta ahora en las series, todas las series que uno ve en Netflix y así, han sacado demasiadas eh, referencias, digamos, homosexuales y así. Correcto.
¿Ok? Entonces, quiere decir que las generaciones actuales, la generación boomer, los viejitos, son personas que no son tan abiertos a ver, por ejemplo, que el mundo ahora acepte el matrimonio homosexual. O son igual, o la postura de ellos es igual a la postura de un joven que tiene, no sé, de 10 años de estar en iglesia, una cosa así. Es igual la postura en cuanto a este tipo de temas. Por ejemplo, la postura de los homosexuales coincide la postura de un señor de 60 años con la postura de un chico que está en la iglesia con respecto al matrimonio igualitario. ¿Qué creen? Yo Sí, opino. también todo va a depender Oh, no. de la, bueno, sí. No, 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 sigue, sigue. de la crianza y todo, como decía Samu. Y también quiero agregar, digamos, que tal vez sea a un estereotipo, no sé, pero digamos, la percepción que tal vez tiene uno es que ahora todas las cosas viajan más rápido de un punto a otro. Por ejemplo, y si hay algún invento o algo así con la tecnología, todo el mundo se da cuenta y empiezan a hacerse, digamos, a distribuirse más rápido que antes. Entonces yo siento que, por ejemplo, el tiempo en el que, los lapsos de tiempo en el que cambiaron, digamos, los teléfonos y ahora es así, fueron muy largos de la radio a la tele y así, pero ahora, hace poco estaba los cajones, digamos, que cuando yo estaba niño había uno, y ahora hay hasta pantallas curvas y que, o sea, el cambio ha sido, digamos, más rápido. Acelerado. Entonces, ajá. Y Ok. bueno, yo quiero aportar que el cambio también se debe a la globalización que tenemos actualmente. O sea, nuestra perspectiva del mundo ya no es la misma de un baby boomer, de una generación X. Bueno, generación X yo creo que sí, porque ya estamos más conectados con todo el mundo. O sea, literalmente sabemos lo que pasa en Líbano al minuto, ya sabemos lo que pasa en Estados Unidos literalmente a los 10 minutos de haberse posteado el video solo en Estados Unidos. Ya conocemos todo lo que pasa en Europa, Asia, demasiado rápido. Entonces, creo que el cambio también surge por la conexión tan estrecha, por así decirlo, que ahora tenemos con todo el mundo. O sea, en nuestras redes sociales podríamos conectar y hablar con cualquier persona del mundo, pero y con sus diferentes perspectivas, y por eso es lo que nos ha ayudado a concientizarnos más incluso en ciertos temas, a permitir más opiniones de otros temas y entenderlos, no juzgar, porque al final comprendemos que todos somos seres humanos y vivimos aquí y tenemos que aprender a convivir entre nosotros. Excelente, muy bien. Ahora, chicos, ¿y ustedes creen que hay poco entendimiento entre generación dentro de la iglesia? ¿Ustedes creen que los viejitos no entienden mucho a los jóvenes y viceversa dentro de la iglesia, verdad? Bueno, yo por ejemplo no he visto como una brecha tan grande como lo hace en la sociedad actual, verla en la iglesia. Digamos, en la iglesia realmente la brecha entre las generaciones no es tan grande, porque nosotros tenemos todo tipo de generaciones. Y como en la iglesia casi no sufre cambios, realmente, que esa es la idea, obviamente, como la iglesia no sufre cambios y está basada en la Biblia, la cual tampoco va a sufrir cambios, se supone, nosotros hemos seguido un ritmo bastante seguido, si no me equivoco, y las cosas que nosotros seguimos son cosas que se escribieron hace años de años. Entonces, o sea, cuando hablo de tipo, de como las reglas de la iglesia y todo eso se estipularon hace mucho tiempo. Entonces, Ujú. nosotros como jóvenes tampoco hemos ¿cómo decirlo? Como cuestionado realmente de una manera tan abrupta, digamos, las reglas o las guías que nosotros tenemos que tener en la iglesia, porque realmente, si uno se da cuenta, no son cosas que uno lo dañen realmente. Entonces, no hay como como un sentimiento de querer cambiar las cosas en los jóvenes y tampoco un sentimiento de los viejos, de los más viejos, de que los jóvenes quieran cambiar las cosas y que van a agarrar la mano, en realidad van a agarrar el codo, digamos. Correcto. Ok, eso es a nivel de
estructura y creencia de la iglesia. Sin embargo, por ejemplo, yo ahorita estaba recordando que hay un tema en la iglesia que siempre ha causado controversia y tiene mucho que ver, por ejemplo, algunos dirán con las bases bíblicas, pero también podría verse de las bases, la generación que vienen. Por ejemplo, en la iglesia es rara vez que los, la música, por ejemplo, la música antes no se escuchaba con tanto tambor ni tanto instrumento y que aquí y que allá. Luego, a partir de un momento para acá, la música ya lleva esas cosas, tal vez no en gran medida, pero sí las lleva. ¿Cómo creen ustedes que ha afectado a las generaciones para que entonces la iglesia vaya aceptando, tal vez no mucho, pero en algún grado, este tipo de cambios en la música? Otro día hablamos de la música como tal, pero ahorita estamos hablando a nivel de generaciones, cómo una generación no permitía música, por ejemplo, con bajo y guitarra eléctrica, y ahora hay canciones, hay especiales, pues sí las llevan un poquito disimuladas, pero las llevan. ¿Creen que hay algo que haya tenido que ver con las generaciones o es simple y sencillamente un cambio que se tenía que ir haciendo? ¿Cómo? Ok, la pregunta es, la música, es un ejemplo, la música antes no llevaba guitarra eléctrica ni bajo en la iglesia, era muy, muy raro, inexistente de que hubieran ese tipo de especiales. Sin embargo, ahora pues sí las hay. La pregunta es, ¿creen que el cambio de mentalidad en las generaciones haya contribuido a que se dé ese cambio o no tiene nada que ver? Sí, no, claro que sí. Yo al menos pienso que es adaptación en general, porque me imagino que nuestra iglesia en el siglo pasado también se habrá adaptado a los avances o a las dificultades que hayan tenido consigo mismos. Entonces, incluso la ayuda del himnario ese digital es como una parte de adaptación a lo que se está pidiendo ahorita o algo así. Ok, entonces no tienen nada que ver las generaciones, es pura adaptación como tal. Yo pienso que no, que en general pues es como eh, por eso, por adaptación. Ok, entonces quiere decir que las generaciones viejitas, los ancianos, necesitan adaptarse a ese tipo de cosas o definitivamente no se van a adaptar. Am, Pueden, y si no quieren, eh, pues se puede conversar y llegar a un acuerdo. Al final se podrá convivir entre todos, es la gracia, entre generaciones. Ok, excelente. Y otra preguntita. ¿Han escuchado esta frase de que no, es que esta generación ya nada es como antes? ¿Quién ha escuchado esa frase? Todos. Todos, Sí. ¿verdad? Entonces, aquí va mi pregunta. ¿Realmente las generaciones actuales son peores que las anteriores? ¿O es lo contrario? ¿O cómo es? Tal vez es que las generaciones anteriores eran como un poco más reservadas, pues no mostraban tanto lo que sentían o cosas así, pero a cambio las generaciones que están más actuales están haciendo como que uno se exprese más y cosas así, entonces bueno, puede ser eh, que, que eso sea un problema, que a veces uno se guardaba los pasados se guardaban las cosas que sentían, entonces a cambio los más jóvenes a veces solo lo sacan todo, por eso no sé cómo decirlo. Ok. Igual también con lo que decía Andrés, yo siento que es más adaptarse a cómo vive la gente. Por decir, hasta creo que usted lo dijo, Lucho, la forma en la que las empresas hacen marketing cambió radicalmente. Fue usted, Lucho, Sí, sí, no sí, me claro. acuerdo. Sí, sí, yo lo Que, dije. que, que fue que no hacían tanto para que fueran a comprar, sino para que recordaran la marca, los comentarios. Y ahora tratan de crear más una imagen que la gente, digamos, ¿cómo digo?
Bueno, sí, ese es el punto, digamos, yo siento que es más adaptarse a la época. Ok, ok, excelente. Entonces, alguien que quiera contestar igual la pregunta, ¿creen que la generación actual es peor que la anterior? Yo digo que no hay peor o mejor, Ah, sino excelente. contexto, un presente. O sea, nuestro presente obviamente no va a ser igual al pasado. Y si para una persona que sintió que su pasado fue el mejor, pues iba a decir, y a mí me gustó el pasado, pero no por eso va a ser mejor que nuestro presente. Y lo que vayamos a hacer nosotros va a determinar también nuestro futuro. Como dijo Doyle, lo de la basura, que nosotros tenemos una percepción ecologista un poco más marcada que las generaciones pasadas, pero igualmente seguimos contaminando a diferentes escalas. Ujú. Entonces, o sea, ya tenemos el ecologismo en nosotros, por lo que nos volvemos una mejor generación. No, nada más una generación diferente y nosotros somos los que creamos el cambio para asegurar, eso sí, un futuro más estable, por así decirlo, no mejor o no quizás peor, sino de un futuro donde sepamos que vamos a estar bien como comunidad humana. Sí, Buenísimo, eso era lo que yo iba a decir, Alfredito. Excelente. con lo que dice Alfredo, igual lo que uno más escucha es que los productos, digamos, hasta el sabor de las cosas, digamos, de los alimentos, como jaleas, hasta la mayonesa, ha cambiado el sabor digamos que mi papá ha dicho, no, es que antes la jalea era mejor, pero también él en su pasado, él tenía que caminar 2 horas con una bolsa para llevar los libros a a la escuela. Y ahora vemos que si hubiera pasado como una pandemia como estamos ahorita, no tendrían la facilidad de hacer, digamos, las clases virtuales como las hacemos ahora. Ujú. Entonces yo estoy de acuerdo ahí con lo de Alfredo, que es más una Ahí, realidad que... correcto. Hay me acuerdo que era una investigación que decía que las personas le dan valor a algo en base al esfuerzo que le han puesto. Es decir, valoran mucho el fútbol que tenían cuando eran niños porque no tenían muchas cosas para jugarlo. Entonces, tener un balón de fútbol era algo bastante preciado para ellos. Por lo tanto, el fútbol de antes, en la perspectiva de estas personas, es que era mejor, pero lo que pasa es que era mejor porque para ellos tiene un valor de recompensa, de esfuerzo, y por eso es que ellos lo ven así con mucho más aprecio. ¿Qué opinan ustedes de esta perspectiva? ¿Se aplica o no se aplica? Lucho, ¿puedes repetir la pregunta? Bien, se dice que las personas le dan valor a algo en base a el esfuerzo que le han puesto. Es decir, entre más te cuesta algo o entre más te costó en el pasado, más significancia va a tener para vos en tiempos venideros. ¿Eso es cierto o es pura hablada? No, yo siento que es verdad, porque sí, como les decía ahora, a papi le costó mucho estudiar y nadie le ayudó, digamos, como ahora que hay la facilidad y si usted quiere aprender inglés, hasta hay gente que ha aprendido a tocar instrumentos y todo desde internet. Entonces, papi tenía que ir al colegio, caminar, llevar libros y ir hasta una biblioteca a hacer sus trabajos, y le costaba bastante tiempo, bastante dedicación y creo que la forma en la que tal vez nos trató de educar o la que eh, nos decía o nos trata, siempre ha sido una forma de que aprovechemos la oportunidad de estudiar que tenemos ahora. Ok. Yo quería aportar algo así rapidísimo. Claro, Eh, claro. no sé, yo ligo este, esa idea a pensamientos de derechas, el capitalismo. Y dado que las instituciones, desde que nosotros nacemos, estamos bajo una institución como la familia, creo que por ahí se refuerzan. Pero dado que vivimos bajo esto, creo que sí es cierto. Así que sí puede incluso sentir placer por consumir
pero por eso mismo. Ok, excelente. Bueno, chiquillos, ahora vamos a hablar de la última generación, la generación alfa. Dice que es una generación que está del 2010 hasta nuestras fechas. De esta generación no se sabe mucho porque primero apenas estamos terminando de definir la generación Z, pero la generación alfa ya vienen, son del 2010, son chicos que tienen 10, 8 años más o menos. ¿Qué creen que les puede esperar a ellos? Ya para irnos despidiendo del tema. ¿Algún pronóstico que ustedes digan? No, yo pienso que para esta generación, la alfa, va a ser así, 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 o van a esperar que sea como lo ha hecho la generación X, la generación millennials y centennials. Yo siento que cada generación se acerca más a lo que es la venida del Señor. Y como dice la Biblia, entre más se acerque, más señales, más situaciones difíciles nos van a tocar vivir. Y como todos tenemos la esperanza de que muy pronto venga y que cada vez que se acerque, digamos, esa promesa y ya se vaya a cumplir, va a ser más difícil y más, y como las situaciones que empezamos a vivir, de que y el aislamiento y todo eso, entonces son señales y que en algún momento ya nos van a perseguir y yo siento que sí va a ser más difícil. Igual la generación, como usted decía antes, cambió porque yo estaba viendo videos ahí y también decían que la forma en la que un niño, yo no sé si será verdad, pero dicen que la forma que un niño agarra la mano para hacer la señal de que contesta un teléfono es diferente como la que lo hacemos Ah, nosotros. de hecho, tiene razón. Ok, ¿alguien más que quiera opinar al respecto? ¿Qué les va a esperar a esta generación de chiquillos que vienen apenas naciendo? Yo quiero pensar eh, en que van a ser una generación para mejor, nada más, para en general, tanto en conocimiento, en herramientas, como personas e individuos. Ok, excelente. Si alguno quisiera opinar, este es el momento. Y si no, pues vamos a dejar el tema hasta acá por hoy. Yo, bueno, de las generaciones que vienen, que básicamente es como de mi hermana para abajo, porque mi hermana está en el puro orden, la de nosotros. Veo que hay mucha información muy rápido, digamos, es lo que yo siento. Que los cambios que existen son muy, muy rápidos y que ellos van a experimentar muchísimo más rápido los cambios que nosotros. Por eso ellos, de hecho, también se le conoce como la generación T de tecnología. Porque ellos sí nacen completamente tecnológicos, o sea, ellos, las personas que nacen ahorita, ya, nacen ya con toda la familia con celulares, con pantallas planas, con internet, todas las familias de internet, todo eso ellos ya lo tienen, nosotros no nacimos con eso. Entonces, ellos al tener esto, tienen una capacidad de información y de cambio muchísimo más rápida, porque lo primero que van a ver siempre va a ser desde internet. Entonces ya muchas cosas van a quedar obsoletas y la mayoría de las cosas van a ser así. Ellos siempre van a tener problemas, todas las generaciones siempre van a tener sus problemas y sus formas de solucionarlo. La cuestión es de nosotros como generación es ver que esos problemas, de los problemas de nosotros no se sobrepasen hacia los de ellos, porque si no van a tener más problemas y es una generación más problemática porque ya con solo nosotros es imposible, imagínense con ellos. Entonces, nosotros como generación tenemos responsabilidad. Nosotros no podemos alterar ya lo que está en el pasado, de que la contaminación, de que un montón de cosas que ya existen. Nosotros lo que podemos hacer es mejorar el presente para que la generación siguiente tenga un futuro mejor. Excelente, muchísimas gracias, Ami. Bueno, chiquillos, hasta aquí dejamos el tema por hoy. Doylin tiene algunos anuncios que hacernos, ¿verdad, hoy? Sí, sí, lo que yo les había dicho por el puro principio. Entonces, déjame ver si puedo compartir la pantalla. No me deja, no sé por qué. Ya yo lo dejé de compartir. Sí, pero acabo de darle aquí Share Your Screen. No, no sé por qué no. Yo hace un rato me tuve que salir porque se me cayó el internet, pero... Ah, bueno, para ver, es que esta vez es porque tengo el audio, No, qué raro. Es en la esquinita, ¿verdad? Share Your Screen. No, no puedo. Qué weird. Queríamos compartirles, güey, chiquillos,
los temas que fueron así como los más votados, digámoslo así, pero no me deja compartirlo. Oye, ahí, share your screen, no me tiro nada. ¿Qué pasa, Lucho? Una Puede vez ver aquí. que le dé share screen, tiene que escoger la pestaña que quiere compartir, ya sea Ajá, de también. Google o de la Escogerla con la computadora. mano, ¿verdad? Sí, pero yo sé, eso me lo tira arriba, porque ya lo he compartido, pero no me tira nada, no sé. Está como raro este asunto. Ahora a ver aquí abajo. Aquí puedo compartir, share your video, no sé qué, A la par de no. la mano está. Ah, sí, ahí ya le di, y le doy, es como darle clic a nada. Qué extraño. Bueno, No sé si fue ahorita cuando me salí. ¿Y qué hacemos? ¿Se puede compartirlo, no? sí, pero no tengo el dato, lo que quieran, no sé. Si me lo manda por WhatsApp, ya mismo se lo comparto. Fue el que usted mandó por Gmail, ya se lo Ah, mandó. ok, ese. Sí, ¿qué más iba a compartir? Oh, ok, voy entonces, no me peguen. Extraño, no, que no me deje. Uy, ¿cómo se llamaba esto, muchachos? Se llamaba, el correo que usted me envió es el que dice, Espacio Joven, tenemos propuestos. Me lo mandó el Ajá, 5 de agosto. sí, cierto. Qué Ok, raro. ya se lo enseño, chiquillos. Ya se lo enseño. Ok, vamos a compartir. Y no puede ser más como que Ya el puedo compartir, ya puedo compartir, ya puedo compartir. Bueno, ya lo compartió Lucho, qué genial. Ok, vamos a abrir este. Cuando le dé la gana, ¿verdad? Ok, aquí está. Esos son los temitas que estamos por aquí. Tiene que escoger la otra pestaña, pero con la app. Si usted se pasa de pestaña, nosotros no sabemos. Yo creo que Entonces yo ya, se mantiene la que usted escogió del Google Drive. Tiene que Cierto. volver a escoger la del documento, la de hoja cálculo. ahí está Cierto. ya. Ahí está ya, bro. Sí, Sí, ahí se ven, chiquillos. Entonces, bueno, Lucho se dio una muy ardua tarea, ¿verdad? Con lo que es la tabulación de los datos. Y bueno, ustedes vieron lo que le mandó, estuvo bastante bueno. Aquí están ya en orden del que más votos tuvo hasta el que menos votos tuvo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la mayoría les gustó, dice, vamos al principio, sí, dice, igual, todas las acciones humanas están motivadas inconscientemente y egoístamente, si existe un libre albedrío, hay un propósito en la vida, si el libre albedrío no existe, te gustaría, eso tal vez pueden ser en uno mismo, te gustaría ser guiado por alguien durante toda tu vida, es posible que la religión sea solo una herramienta de manipulación, el sentido de la vida me lo da Dios o lo encuentro yo. Algunos de esos son los que Lucho propuso, algunos de esos son temas que ustedes propusieron, ¿verdad? Podemos elegir nuestro futuro, vamos a ver si Dios aprueba o no mis planes, ¿verdad? Bueno, la mayoría son muy filosóficos, hay algunos de vida actual, ¿verdad? Como si la sociedad nos está educando para ser esclavos modernos, lo bueno y lo malo de haber nacido en una familia cristiana, ¿verdad? Ansiedad también, temas bastante interesantes. Cómo la sociedad destruyó a la familia y la esclavizó, disciplina y hábitos, la homosexualidad, qué pasó en el cielo con Satanás, ¿verdad? Lo bueno y lo malo de haber nacido en una familia. Bueno, ese se repitió, sí se repite. Los efectos negativos de la masturbación, ¿verdad? Por ahí. Resiliencia, la homeostasis del cuerpo, ¿verdad? Muchos de esos temas o esos temas están ahí es porque ustedes los eligieron o porque ustedes lo escribieron. Entonces, todos son importantes, teología y la ciencia, ¿verdad? Y todos los vamos a tocar. ¿Cuándo? Pues evidentemente no los podemos tocar digamos, todos en un día, ni mucho menos este, en una hora, ¿verdad? Entonces, y también lo que yo les decía la semana pasada, no, o el sábado pasado, o sea, para muchos de esos temas, si yo lo fuera a dar o así, definitivamente no soy la persona más indicada. Entonces, igual, nosotros vamos igual a buscar personas que manejen más, por ejemplo, en la parte de salud, y alguien que sepa de salud, ¿verdad? No voy a poner yo a conversarles de eso, ¿verdad? Entonces,
igual, por más que uno llegue y se capacite, investigue y todo eso, uno lo puede hacer para saber, pero nada mejor, obviamente, que un profesional en el área, ¿verdad? Entonces, los primeros temas que sí vamos a abordar, que la idea es que sea por lo menos uno por sábado, esperemos a ver, y si se extiende, pues no hay problema, ¿verdad? Podemos continuar. Van a ser los primeros que están por ahí, por ejemplo, sobre las acciones humanas, sobre el libre albedrío, ¿verdad? Igual, muchos de estos temas también, como ustedes habían solicitado, se pueden hacer en modo debate o se van a hacer en plenario o que alguien llegue del tema, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vieran cuáles son, ¿verdad? No sé si alguno quiere como aportar algo o qué piensa con lo que yo he ido diciendo, o si dice, mira, yo conozco a alguien que es fulano de tal y conoce tal cosa, él tal vez puede ayudar, eso también va a ser muy bienvenido. O igual, mira, ya vi que el primer tema va a ser sobre ese, entonces, ¿por qué no hacemos ese que sea como en parte de debate o de mesa redonda, ¿verdad? Entonces, también es más que bienvenido ese comentario, ¿verdad? Y eso es lo que queríamos decirle, más o menos nuestra forma de cómo lo vamos a trabajar y cuáles son los que vamos a trabajar primeramente. A partir, yo creo que va a ser, o sea, la otra semana yo les traía algo, entonces la otra semana tengo yo algo, no va a ser con respecto a ese tema, porque igual para ese tema, ya sea que alguno de nosotros nos preparemos bien con eso, o tal vez buscar a alguien que maneje esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de suicidio, que por ahí estaba, si mal no estoy, también hay personas, bueno, conozco a alguien que también nos puede ayudar con eso, que es como especialista en eso, ¿verdad? También, entonces, de eso también es válido. Pero, no sé cómo lo ven, qué opinan, cómo lo están, bueno, cómo lo ven. ¿Les parece si ven temas que son interesantes o no tanto? ¿O si están de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿O separan esos temas? No sé. ¿Cuántos son en total, Doy? Es 53. 53. O sea, ahí para No, perdón, rato. 59. 59. Sí, 59 Son temas. como 56 son, porque yo creo que usted empezó desde el 3, desde la casilla 3. Sí, pero Entonces son son 50. Sí, bueno, entonces son un montón. Voy a ver si también algunos los encajamos, porque tal vez hay algunos que son redundantes y vi por ahí que habían unos repetidillos para también abarcar eso por ahí, ¿verdad? Porque ven que es demasiado. Y ahí tenemos, si habláramos de un tema de ese por sábado, tendríamos para la mitad de este año y la mitad del que sigue. Entonces, vemos que es un montón, ¿verdad? Y también se va a filtrar esto como, mira, si alguno se repite, como por ejemplo que ahí decía el de sobre el libre albedrío, ¿verdad? Y después decía otro sobre si el libre albedrío no existe. Ve, exactamente el 4 y el 5 son muy similares, entonces eso lo vamos a, como tal vez se puede hacer en uno mismo, ¿verdad? Entonces lo que se va a tratar de hacer para abarcar la mayor cantidad que se puedan en estos sábados y que sean bastante interesantes y constructivos para nosotros, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, personal, en general. Bueno, veo que no hay como objeciones, me alegra. Y igual con el tiempo vamos a ir acomodándonos ahí, ¿verdad? Y si no, ver tal vez en algún otro momento en el que podamos hasta reunirnos. Bien, que no, ¿verdad? Esto estaría bastante interesante. Ojalá y esperando que ustedes estuvieran a disposición, ¿verdad? Pero, no sé qué tal. No sé si quieren hacer alguna otra acotación. No. Bueno, no. entonces yo creo que estaríamos y muchísimas gracias más bien de verdad por haber respondido. Doy. ¿Recuerda Sí. lo que le dije ahora, al comienzo? Sí, Josué. Muchísimas gracias. Vean, se está planeando una actividad para el Día de la Madre en la iglesia, ¿verdad? Obviamente virtual y todo ese asunto. Entonces se les pide, gracias José, porque ya se me había olvidado, se les pide que por favor graben un videito, un mensaje para su mamá, cada uno, diciéndole algo bonito, ¿verdad? O sea, los mejores deseos, deseándole un feliz día, ¿verdad? No sé, buen día, ma,
parte, no quería decirte que gracias por, era la mejor mamá que he tenido. Como yo le digo a la mía a veces, mami, usted es la mejor mamá que yo he tenido, ¿verdad? Bueno, este, entonces, te amo, muchísimas gracias por esas veces en que tal vez me reprendiste para que yo lograra entender, qué sé yo, cosas así por el estilo. Ustedes sabrán qué le dicen a sus mamis, ¿verdad? Pero es eso, grabar un videito, no sé, pueden hacerlo otra vez en 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, para que se lo pasen ya sea a Josué, ¿verdad? A usted, Josué. Sí, A Josué para montar un video, ¿verdad? Y proyectarlo obviamente en la igle, ¿verdad? Y igual después se lo puede mandar en conjunto a sus mamás. Entonces, porfis, para que nos ayuden con eso. Y era, ¿verdad, Josué? Así, tal sí, cual. y si tienen un hermano, lo pueden hacer los tres juntos para que no tengan que hacerlos separados. Ah, sí, excelente, muy buenísimo. Sí, sí, la verdad no me dio la culpa para empezando en eso. Sí, exacto. O sea, como Kevin, Andrés y Axel, que los tres le hagan algo ahí en conjunto, ¿verdad? O Steven y Josué, y así por el estilo. Entonces, más sencillo. Sí, 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 tiene toda la razón. Y sería, pero bueno, chiquillos, me alegra verlos, haber conversado con ustedes, de que estemos aquí, vea, hoy nos extendimos bastante y aquí estamos más bien, y más bien nos faltó hasta más tiempo, ¿verdad? Porque es un tema bastante bonito e interesante y me alegra que todos hayan aportado, ¿verdad? Muchísimas gracias a Luchito, ¿verdad? Que dice que el internet no se le fue, porque si no, no sé qué hubiera hecho yo, en serio. Y si quieren antes del lunes. Sí, sí, cierto, el tiempo, antes del lunes, ok, antes del lunes. Y bueno, entonces con esto creo que nos despedimos, vamos a cerrar en una oración, tal vez, si nos queda y nos despide en oración, porfa. Claro, Ok. que lloremos. Señor, gracias porque nos has dado un día más de vida, porque tú nos proteges y nos guardas, porque hoy nos permitiste poder tomar un poco de tiempo en este día santo tuyo para poder compartir, Señor, de esta manera, para poder aprender un poco. Señor, te pido para que bendigas cada una de nuestras mentes, que podamos guardar en nuestros corazones todo lo que hemos aprendido. Señor, cuida de cada uno de los que están aquí, a cada una de sus familias. Señor, llénalos de bendiciones, que nunca le falte comida. Arregla cada uno de los problemas, Señor, su salud, que nunca les pase nada y no los dejes tocar por todo esto que está pasando. Llénanos de tu bendición, Señor, Amén. cuídanos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chiquillos, un abrazo grande, Hasta luego. que pasen un excelente sábado y esperando ahí vernos pronto. Chao, Pórtense bien, bendiciones. ¿oyeron? Bueno, hasta Para que luego. vean que